bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. Continúa cerrándose el cerco para los inmigrantes indocumentados. Tanto es así que la semana pasada la Corte Suprema emitió un fallo dándole luz verde a la administración Trump para deportar a los ilegales a un tercer país sin tener que pasar por las cortes. Con 7 votos a favor y 3 en contra, los jueces revocaron una orden judicial emitida por el juez Brian Murphy, quien en el mes de abril frenó estas deportaciones al considerar que violaban el debido proceso y ponían en riesgo la vida de las personas. Desde la cancelación de las licencias de conducción hasta la inauguración de un nuevo centro de detenciones en el medio de los pantanos Everglades, esta administración se mantiene firme en su deseo de sacar del país a todas las personas que no cuentan con un estatus legal. Lo que comenzó con una promesa de campaña se ha convertido en la peor pesadilla de los inmigrantes. Comenzamos. Contar con su presencia. Hoy con nosotros nuestro abogado de inmigración y criminalista Pedro Salín de la firma Salín Law Group. Bienvenido, Pedro, un placer tenerte con nosotros aquí esta tarde. Hola, Jackie, siempre un placer. Mucho pasando en inmigración, ¿no, Pedro? Todos los días es algo diferente, Jackie. Todos los días es algo diferente. Así mismo. Bueno, lo más reciente, por no ir muy lejos, es el Alcatraz de los Caimanes, que se inauguró ayer en el medio, como decíamos, en el medio de los Everglades, en el medio de los pantanos. ¿Cómo ves esto? ¿Una buena idea? ¿Una mala idea? ¿Qué te parece esto a ti? Bueno, Jackie, he visto las fotos. Creo que no es una cosa bien humana. Creo que los pobres inmigrantes están detenidos en un centro donde va a ser bien difícil que los familiares y los abogados puedan visitarlo físicamente porque está a 1 hora de Miami y 1 hora de Naples. Está en el medio de los Everglades. Es bien difícil que puedan tener representación legal ahí de la detención. Pero entiendo por qué lo hicieron. Porque no hay camas suficientes disponibles en la detención de Miami. Hay muchas personas que están siendo detenidos en Miami, Fort Myers, Naples y toda la zona alrededor. Y cuando llegan a Miami no hay suficientes camas y lo están mandando por todos los Estados Unidos. Como dice el Gran Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Correcto. Y esta detención nueva va a abrir ahora 3,000 camas y posiblemente pueden tener hasta 5,000 camas adicionales en el futuro. Ahora, esto ha disparado las alarmas y hay muchas personas que lo están comparando. Las personas que son nuevas a lo mejor no conocen de eso. Los que llevamos ya tiempo en este país nos recordamos de el sheriff Arpaio en Arizona, que tenía más o menos igual el Tent City, la ciudad de las carpas, donde tenía metido ahí también a las personas indocumentadas, las personas que arrestaban. ¿Esto crees tú que venga por lo mismo o qué te parece esto? Mira, Jackie, obviamente todo lo que tú ves en las noticias va a tirar como presidente como una persona racista, una persona que está haciendo las cosas en contra de los inmigrantes. Pero la gente se olvida que hace varios años atrás, cuando había niños menores de edad en los Estados Unidos que estaban detenidos porque entraron por el país ilegal, menor de edad y solos, fueron puestos en carpas en Homestead. Y eso fue bajo la administración de Obama. Y ahí nadie dijo nada. Pero ahora cuando pasa bajo la presidencia de Donald Trump, todo el mundo tiene problemas con eso. Obviamente hay una parte que es política y otra parte es necesidad. Tenemos que ver que en los últimos 4 años han entrado más de 12 millones o más personas indocumentados. La promesa del presidente fue detener y deportar cuántas personas pueda hacer, millones si puede en los próximos 4 años.
So, no hay ninguna sorpresa que lo que él prometió lo está haciendo ahora. So, no hay cama en las detenciones que hay existente. So, tienen que ser más detenciones, sea carpas, sea camas, donde obviamente tienen que darle aire, comida, acceso a teléfono, todas esas cosas que tienen los derechos que tienen que hacer. Esta nueva ley que sacó el Big Beautiful Bill ahora va a darle billones de dólares a los Estados Unidos para poder crear más detenciones, igual que hicieron ahora en Alligator Alley. Sí, ellos están diciendo que el dinero que se utilizó para para este centro de detención, porque no es una cárcel, es un centro de detención, fue del dinero que el gobierno del presidente Biden le dio a FEMA para que pusiera a todas estas personas en hoteles en Nueva York, en las grandes ciudades, que ese es el dinero que se ha utilizado para la construcción de este centro de detención. Pero una cosa que me llamó la atención es que este centro de detención está construido en un aeropuerto antiguo que estaba siendo utilizado solamente para prácticas. O sea, que cuenta con su propio pista de aterrizaje. De hecho, el presidente Trump aterrizó su avión presidencial ahí mismo cuando llegó a la inauguración de la cárcel. Y el gobernador Ron DeSantis dijo ayer, vamos a verlo ahora en un momento, que se va a entrenar a jueces del gobierno federal para que, como hay falta de jueces en inmigración, hay escasez de jueces en inmigración, se van a entrenar estos jueces militares para que le hagan ahí mismo el juicio a las personas, para que tengan su derecho a su día en corte, y de ahí mismo van a decidir te quedas o no, y me imagino que ahí mismo estará el avión que los va a deportar. Vamos a ver lo que dijo el gobernador Ron DeSantis, y entonces me dices tú qué opinas de esto. Okay. We're offering up our National Guard and other folks in Florida to be deputized to be immigration judges. We're working with the Department of Justice for the approvals. I'm sure Pam will approve. But then I'll have a National Guard judge advocate here. Someone has a notice to appear. Biden would tell them to come back in 3 years and appear. Now you'll be able to appear in like a day or two, so they're not going to be detained hopefully for all that long. We'll have people here in this facility that can make, it's a bureaucracy. En esencia, lo que él dijo fue eso, que iban a traer militares y que iban a traer jueces militares para que vieran cada uno de los casos. O sea, que estas personas van a tener el llamado día en corte, y que de ahí esos jueces que los iban a entrenar iban a decidir el futuro, ¿no?, de las personas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, eso es lo que yo escuché también, y hemos escuchado eso varios años ya, que van a utilizar otras personas que no sean abogados, jueces de inmigración para hacer casos como oficiales de ICE y todo eso. Pero hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Pero eso Si se eso puede sucede, hacer, eso se puede hacer. bueno, ellos pueden, el gobernador puede seleccionar quién puede ser los jueces de inmigración. So, si ellos deciden entrenar a jueces de militar, se puede hacer, siempre y cuando la persona tenga su día en corte. El problema es que lo que yo estoy leyendo es que quieren tratar de adelantar el caso en 3, 4 días, pero con un abogado llevando un caso por un cliente que está detenido, necesita tiempo para preparar la aplicación, preparar las evidencias y tener suficiente tiempo para tener su día en corte. So, no creo que va a ser tan rápido como están planeando. Ahora, pero ¿qué puede conocer o qué tanto puede captar un juez de la Guardia Nacional, o sea, un juez militar, como quiera que sea, de inmigración, que no conoce la ley de inmigración, para tener estos casos, ¿no? Para decir sí, tú tienes fundamento para poder quedarte, o tú no tienes fundamento? Bueno, acuérdate que los jueces de inmigración, casi todos, eran abogados privados como yo, o eran abogados de fiscal de gobierno, ¿verdad? Pero no significa que tienen que ser abogados de inmigración. Puede ser que eran juez civil, puede ser que fueran jueces de un caso criminal.
Al fin de día, el juez está ahí para leer la ley y determinar si califica o no califica por algún beneficio de inmigración. So, el juez no tiene que tener conocimiento de la ley de inmigración anteriormente. Ahora que él si es el juez, es el juez de inmigración, tiene que ver, ok, esta es la ley, si se puede hacer o no se puede hacer. Si el detenido logró demostrar las calificaciones para poder aplicar por este beneficio o no lo hizo. Eso es una cosa bien blanco y negro que una persona que no sea abogado de inmigración lo puede hacer. Y eso a ustedes, eso lo van a hacer el que esté detenido ahí, que tenga abogado, por ejemplo, un cliente tuyo que lo lleven ahí al Alcatraz de los Caimanes o Alligator Alcatraz. ¿Tendrías tú que estar presente ahí o no necesariamente tiene que estar el abogado de esa persona ahí cuando se lleva a esa persona frente a ese juez? Bueno, depende cómo van a funcionar en esa detención. Hay detenciones de inmigración que son bien lejos, donde el detenido está ahí, pero el juez no está ahí. El juez está en otra ciudad. El abogado está en otra ciudad. Y todo se hace virtualmente, igual que estamos haciendo esta entrevista. So, esta detención está a 1 hora de Miami, en un centro donde yo supongo que ningún juez va a ir todos los días a manejar a esta detención. So, yo supongo que cuando venga el momento de las cortes, los jueces van a estar posiblemente en Miami o en otra ciudad y se va a hacer virtualmente y los abogados que están representando a los clientes que están detenidos ahí igual pueden aparecer virtualmente. Bueno, una de las cosas que dijo el gobernador en el soundbite que pusimos que estaba sin audio es que va a haber un juez de la Guardia Nacional asignado ahí. Ahí en ese centro de detención de los Everglades va a haber un juez asignado. No sé si eso hace el proceso más fácil, más difícil, más rápido, más lento, no sé. Pero aunque ese juez esté asignado ahí, no significa que el juez va a venir todos los días a trabajar ahí físicamente. Puede ser que trabaje de otra corte aquí en Miami y haga las cortes virtualmente, porque lo único que ellos necesitan para hacer la corte allá sería una cámara y un televisor, ¿verdad? No es lo mismo que van a tener que crear una corte en ese centro. Probablemente eso no va a pasar. Lo que van a tener es un cuarto con los detenidos, un televisor, un micrófono, una cámara y de ahí ellos hacen la corte. El juez va a estar en otra corte en otra ciudad. ¿Cuál es el tiempo que una persona puede estar detenida, según los casos que tú has visto, en estos centros de detenciones, valga la redundancia, de los que no han sido deportados? Los que son deportados sí, ¿qué tiempo lo tienen y los deportan? Y los que no, los que se salvan de la deportación, ¿qué tiempo llegan a estar ahí ellos en estos centros? Bueno, nosotros cuando tenemos un cliente que está detenido en un centro de detención, sea en Miami o en otra parte de los Estados Unidos, siempre vamos a tratar de conseguirle una fianza. Esa moción de la fianza se presenta enseguida que nos contratan y la corte de la fianza tiene que ser visto por un juez dentro de 10 días de presentar la moción. Cuando vayamos delante del juez para la fianza, el juez puede determinar si le da fianza o no le da fianza. Si el juez le da fianza, el detenido sale para su casa. Y si no le da fianza, entonces tuviera que pelear su caso de asilo o lo que sea por dentro de la detención. Y ese proceso de llevar un caso de un juicio detenido puede tardar 2 o 3 meses, por lo menos. Wow. Ahora, Pedro, ¿qué significa, y has tenido algunos casos de esto, de que tengas, por ejemplo, que tengas un cliente y te lo pongan ya sea en el centro de detención de Chrome o en este nuevo centro de los Everglades y que muevan a esa persona de Miami para Texas, de Texas para Arizona o para Nuevo México? ¿Eso significa que ya la persona va a ser deportada? ¿Puede esa persona salir de ahí, de ese proceso o no? Bueno, esa es una de las razones por las cuales ellos decidieron
formar esta detención con 3,000 camas es porque no hay, como dije, no hay camas suficientes en Miami. Todas las personas que son detenidos en la sur de la Florida, Miami, Naples, Fort Myers, Bonita, toda esa zona, lo mandan directamente para Chrome, que está localizado en Miami. De ahí, cuando no hay cama suficiente, lo están mandando por los últimos 3, 4 meses, lo están mandando a diferentes estados, diferentes detenciones donde hay cupo disponible. Yo tengo clientes toda la semana que estoy haciendo casos de fianza en diferentes ciudades en Nuevo México, Arizona, Texas, California, el estado de Washington. Estamos llevando casos, gracias a Dios, hasta ahora casi todos han sido virtualmente, porque si yo tengo que ir físicamente a todas las cortes, me paso toda la semana viajando. La semana que viene tengo 5 fianzas en 5 diferentes estados. Wow. Pero lo puedo hacer todo virtualmente. No hay problema con eso. Yo puedo sacar clientes. La pregunta siempre de los familiares abogados, igual que tú hiciste, Jackie, mandaron a mi familiar a Arizona. ¿Eso significa que lo van a deportar? No, eso no significa eso. Eso significa que Arizona es la detención que en ese momento tenía camas disponibles para él o ella. ¿Ok? Yo he sacado muchísimas personas de las detenciones en diferentes estados, aunque por estar detenido en otro estado no significa que lo van a deportar. Todavía tenemos el chance de poder sacarlos bajo fianza y regresar a la Florida. ¿Y qué pasa si el juez te niega la fianza virtual? ¿Te ha pasado eso también? Me ha pasado una vez, solamente una vez en los últimos 4 meses. Eso pasó en la ciudad de Adelanto, California, donde un juez nos negó el derecho de aparecer por video. El juez estaba demandando que yo fuera en persona, viajar 3,000 millas para una corte de 5 minutos, donde el cliente me contrató aquí en Miami, y no sería justo ni para el cliente pagar mis honorarios para viajar, ni para mí tampoco tener que viajar 3,000 millas cuando el contrato se hizo aquí en Miami. Lo que yo tuve que hacer en ese caso es contratar un abogado de California que fuera por mí y ayudar al cliente en la cárcel de California. Pero te digo, eso es un juez de muchos que hemos tenido casos regados por todos los Estados Unidos. Casi todos los jueces saben lo que está pasando y dejan que los abogados puedan aparecer por video. He escuchado decir que eso lo hacen también o que lo están haciendo también muchos jueces que lo que quieren es deportar a la gente como para cerrar el caso y deportar a la persona. Claro, ese es el plan de ellos, para que diga, ok, tú quieres representar al cliente, tienen que viajar 3,000 millas, ¿verdad? Pero lo que no esperó es que yo iba a contratar a otro abogado en California para que fuera a representar al cliente. Ahora, Pedro, antes de pasar a otro tema, me gustaría aclarar, porque hay muchas personas y he escuchado muchos comentarios, esto aplica más a la comunidad cubana, que los I-220A, los que ya están al punto de contar con un año en este país, que no, que al año un día se pueden acoger a la ley de ajuste cubano. ¿Pueden los I-220A, Asiris, como está ahora mismo, acogerse a la ley de ajuste cubano? No, la I-220A, cuando inició el proceso de la I-220A, muchos cubanos aplicaron por la residencia porque en ese momento pensaban que la I-220A se consideraba un parol, por lo cual con el parol calificarían por el ajuste cubano al año y el día. Pero la Corte decidió que la I-220A no es un parol y todas las personas que aplicaron por la I-220A por la residencia, esa residencia ha sido negado o está como congelado hasta que ahora esa decisión está siendo apelado a una corte más arriba. Hasta que esa corte haga su decisión, todas esas residencias están congeladas. Por ahora, los cubanos que tienen la I-220A y están en proceso de corte o no están en proceso de corte, la única opción que pueden hacer ahora es aplicar por asilo, no por el ajuste cubano, porque no califican. Si el día de mañana la ley cambia, entonces yo diría sí se puede hacer el ajuste cubano. Pero es muy importante que los cubanos que acaban de llegar o llegaron aquí menos de un año y piensan que van a poder calificar por la residencia,
no lo haga, porque lo importante es aplicar por el asilo si de verdad temas por tu vida, porque el asilo tú tienes que presentarlo dentro del año. Yo he visto casos, Jackie, cubanos que han estado aquí más de un año, se pasaron el año y nunca aplicaron por el asilo porque pensaban que iban a poder acogerse a la ley de ajuste cubano y no lograron hacerlo y ahora están aplicando tarde a su asilo. So, si estás aquí en los Estados Unidos con menos de un año, aplica por asilo y nosotros como abogados, llevando el caso de asilo, también estamos pendientes si la ley cambia. Si la ley cambia mañana, yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a parar el asilo, vamos a hacer la residencia ahora que la ley cambió a tu favor. Pero hasta que la ley no cambia, tenemos que seguir con lo que tenemos disponible, que sería el asilo. Claro, claro. Y siempre se supo que no, que para aplicar con la ley de ajuste cubano, antes a las personas que venían cuando estaba pie seco, pies mojados, le daban un parol, que era la libertad bajo palabra, y con eso podían aplicar al año un día. O que si entraste con una visa de turista o que entraste legal, pero desafortunadamente el I-220A nunca lo han querido hacer un parol, no lo han querido ver como un parol, aunque leyendo un poco técnicamente es como un parol. Ese es el argumento que están haciendo y obviamente la congresista de Miami, se me olvidó el nombre, Jackie, ya tú no sabes, María la cubana Elvira. de Miami. María Elvira. María Elvira Salazar dice que está fajándose, tratando que el Donald Trump ayude, que la I-220A sea parol. Si va a pasar o no va a pasar, eso estamos esperando todos los abogados de migración. Esperemos que sí, porque eso va a beneficiar miles de cubanos, pero hasta que yo no lo vea, no lo creo. Claro que sí. Ahora, otro golpe magistral u otro golpe grande u éxito que se anotó el presidente Trump la semana pasada fue el fallo de la Corte Suprema. La Corte Suprema falla a favor del presidente Trump de deportar a personas a terceros países y ni siquiera tienen que compadecer ante un juez, ante una corte. ¿Cómo lees esto? Bueno, hay países que ahora no quieren aceptar a sus ciudadanos. So, los Estados Unidos no pueden deportarlo a ese país. So, ¿qué pasa? Nosotros tampoco queremos que se queden aquí. Bueno, no nosotros, el presidente no quiere que esa persona que tenga una orden de deportación que se quede aquí ilegalmente en los Estados Unidos. So, basado con esta decisión, ahora el presidente puede deportar a esta persona a otro país que lo acepte, sea en Sudán o donde sea, ¿me entiende? Sí, claro, son las deportaciones expeditas. Están dándole paso a las deportaciones expeditas y no tienen que tener su día en corte. ¿Podría complicar esto la cosa un poco más? Porque ahí van a caer gente que sí y gente que no, como hemos hablado en otros programas. Yo creo que tienen que tener mucho cuidado el presidente y el gobierno a deportar a las personas y no cometer ningún error como han hecho antes. Se ha visto algunos errores que han hecho este presidente, que han tenido que regresar algunas personas que fueron deportados, que eran americanos. So, tiene que asegurarse que si van a deportar a alguien, que la persona de verdad tenga una deportación y tenga mucho cuidado, porque si deportan a alguien que tenga residencia o ciudadanía y no han cometido ningún delito, puede ser un gran problema para ellos. La persona que van a deportar a un tercer país puede decir, bueno, no, por ejemplo, si me van a mandar, por decir un nombre, para Uganda, para África, puedo decir, no me manden para ahí, yo quiero que me manden para Venezuela, por decir algo. Claro, la persona que va a ser deportado, la persona que va a ser deportado puede seleccionar el país que quiere ser deportado, pero tiene que tener permiso aprobado por el país que sí van a aceptarlo. Es decir, yo que depórtame para España, porque España es un país bello, ¿verdad? Pero si España no quiere aceptarme, los Estados Unidos no tienen el derecho de deportarme a España. Claro, te van a deportar para los países con los que ellos tienen acuerdo. Pedro, otro rumor que anda es que, ya hemos hablado en programas anteriores, las personas se están presentando a su día en corte, a la corte, y cuando llegan los están deportando desde las cortes. He visto he leído de casos y he visto de personas que les ha tocado vivirlo,
que las que afirman que los jueces tienen una lista, que cuando llega a la corte hay una lista y las personas que están siendo deportadas son personas que están en esa lista que tienen los jueces. ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cómo se debe preparar una persona que tiene que ir, porque tiene que ir a su día en corte? ¿Cómo la familia y la persona se debe preparar ante cualquier eventualidad de que sea deportado ahí mismo, que cuando sale ya inmigración lo coge? Claro, es bien difícil, Jackie, porque el problema es que la razón por la cual esa persona está en proceso de corte fue basado en un notice to appear, una carta de apariencia que le puso los cargos el fiscal. El fiscal fue el que le puso los cargos para estar en proceso de deportación. So, si ahora el fiscal quiere cancelar el proceso de deportación, ni el cliente, ni el abogado, ni el juez tiene derecho de hacer nada. Ellos tienen el derecho de cerrarlo. Es un ejemplo. Vamos a suponer que tú manejas tomado, ¿verdad? Y te para la policía y te ponen cargos por manejar bajo la influencia, ¿verdad? El policía le va a dar los papeles al fiscal. El fiscal va a poner los cargos en la corte, ¿verdad? Y vas a tener corte por tu cargo criminal por manejar bajo la influencia. Si el día de la corte el fiscal dice, le vamos a quitar los cargos a Pedro Salim por manejar bajo la influencia, ya no existe ningún proceso. El juez va a cerrar el caso. Yo puedo decir, yo quiero tener mi día de corte, yo quiero ir a juicio para demostrar que soy inocente, pero ya no tengo ese derecho porque ya el fiscal quitó los cargos. Igual que inmigración, si el fiscal cierra el caso, el juez tiene que cerrar el caso. Significa que ya cuando esa persona salga de la sala de la corte, está ICE esperando para detenerlo. Sí, hay un caso de una señora en Miami que fue a la corte con el esposo y pasó eso, que el fiscal dijo que cerraba el caso, es un cubano, que cerraba el caso y cuando salió afuera lo estaba esperando ICE y esta persona fue con su abogada. La abogada trató de hablar, de presentar un caso que ya ella había preparado. A duras penas, el juez, según lo que cuenta la abogada, el juez la dejó presentar el caso, pero le dijo que no, que desafortunadamente no, que cerraban el caso. El juez no tiene el poder de seguir el caso abierto si el fiscal, el gobierno, Department of Homeland Security, decide cerrar el caso. El juez tiene que cerrar el caso porque la razón por la cual está abierto es porque el gobierno, los fiscales lo abrieron. So, si ellos quieren ahora cerrarlo, el juez tiene que cerrar el caso, no tiene ninguna otra opción. O sea, ni con un abogado presente se puede salvar de la deportación. Una vez que te lleva a inmigración, ya no puedes salir del centro de detención, ya vas deportado o hay remedio. No. Tú todavía tienes el derecho de contratar un abogado, tratar de conseguir una fianza o un miedo creíble para poder aplicar por asilo. Ok, entonces hay esperanza. Bueno, Pedro, ¿qué le aconsejas antes de terminar a las personas que nos están viendo hoy que tienen algún caso parecido a este? Si tienen algunas preguntas para nuestro abogado, pueden enviárnoslas a través de nuestra página de YouTube, que nuevamente nos contactaríamos con él y le trataríamos de contestar las preguntas. Pero, Claro. ¿qué le aconsejas? Jackie, lo único que le digo a la gente que está viendo esta entrevista es que muchas de personas de otros países conocen notarios porque en los países de ellos, notarios son como abogados. Pero en este país, notarios no son abogados y no tienen el derecho de darte aviso legal. El gobernador DeSantis pasó una ley en la Florida que siempre ha sido que los notarios no tienen el derecho de darle aviso legal a los clientes. Estamos viviendo en tiempos difíciles. El tiempo de ahora es para contratar a un abogado. So, asegúrate, porque hemos visto muchas estafas en nuestros clientes que han sido estafados por notarios aquí en Miami y otros estados también afuera de la Florida. So, asegúrate que el abogado que tú vayas a contratar sea un abogado licenciado para llevar casos de migración. So, chequéalo en internet, chequea la página de ellos. Asegúrate que sea un abogado para poder, si va a gastar dinero, asegúrate que sea un abogado de inmigración y no un notario que está actuando como abogado.
Sí, ya esa ley entró en efecto esta semana. Ya los notarios no pueden dar consejos legales de inmigración ni llenar papeles de inmigración ni planillas a nadie. Han habido, como hemos hablado en programas anteriores, han habido muchos casos de personas que han perdido su caso y han sido deportados por ir con notarios que cuando le cogen el dinero después los vuelven a llamar y la persona y más nunca se pueden comunicar con ellos porque esa persona no puede ir ante un juez a defenderte como lo haría un abogado de inmigración. Claro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Era el abogado de inmigración Pedro Salín. Y así nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo miércoles con mucha más información de su interés. Recuerde regalarnos un like, suscríbase a nuestro canal y compartir este programa. Será hasta la próxima.